Ok, entonces vamos a continuar con en lo que estábamos revisando por aquí, ¿no? Justo estábamos, ¿no? Revisando los tres elementos de la actividad financiera. El ahorro, que es separar una parte del ingreso, lo que no está dedicada al gasto, y que en el caso bueno, en el caso eh, de las finanzas públicas, ¿no? El Estado tiene el TGN, que llegaría a ser como el ahorro, ¿no? Pero no se dedica el Estado a ahorrar porque no es una sociedad comercial, ¿verdad? El Estado se dedica a atender necesidades básicas y prestar eh, a prestar servicios básicos y atender necesidades públicas, ¿no? No es una empresa inmobiliaria, no es un juego de monopolio ni una empresa comercial del Estado para dedicarse a generar utilidad o a ahorrar. Pero al nivel de las finanzas corporativas y más propiamente de los bancos, ¿no? El ahorro se traduce en la generación, la generación de utilidades se traduce recién en el ahorro, ¿no? Y la ley de servicios financieros establece el régimen el régimen general para el poder repartir los excedentes y el tratamiento de las utilidades de las entidades de intermediación financiera, ¿no? El otro elemento principal es el gasto, que es el egreso o la salida de dinero, que pero que no va a generar más utilidad, ¿verdad? Sí, lo que va a hacer en vez de generar utilidad es acreditar un derecho, ya sea sobre un bien o una cosa, ¿verdad? Porque cuando uno realiza un gasto y adquiere un bien, lo que hace es adquirir junto con el bien físicamente el derecho de propiedad, que ya es subjetivo, ¿verdad? No se puede tocar, ¿no? Pero en cuanto a los bienes muebles, al adquirir la posesión, uno ya se presume propietario, ¿verdad? Y en los bienes inmuebles todavía hay que hacer el registro, pero ese gasto que se ha realizado para adquirir, ¿no? Lo que hace es acreditarnos el derecho sobre la cosa, sobre el bien. Y en el caso de que no estemos comprando un bien, seguramente estamos pagando por un servicio. Entonces tenemos el derecho sobre el servicio, ¿verdad? De reclamar aquella prestación que hemos contratado. Ahora, desde el punto de vista público, ¿no? En cuanto al gasto, ¿no? Se presentan los elementos del gasto público, que es la erogación de dinero propiamente dicha, ¿no? La deuda pública, que cuando la erogación no alcanza, ¿verdad? Hay que recurrir a los préstamos públicos y también el presupuesto tiene que ver con el gasto porque es el plan de gasto, ¿verdad? Es un documento tanto comercial como legal o jurídico que autoriza el gasto de los recursos públicos por parte de las instituciones. Y se da de manera anual, como ya habíamos visto en la materia de derecho financiero y tributario. Y el otro elemento del gasto público es la política fiscal, ¿no? Que da las pautas o los lineamientos de cuáles son las prioridades para el gobierno de turno a efecto de que se optimicen de mejor manera. Y para las finanzas corporativas, ¿no? Intentan no incurrir mucho en gastos, ¿no? Sino lo que hacen es invertir, ¿no? Para poder generar más utilidad. Entonces, esta inversión no es un egreso de recursos o una disminución de liquidez que se va a quedar ahí y no va a reportar nada a futuro, sino que es una colocación de capital que lo que espera es obtener una ganancia futura, ¿no? Pero esta ganancia futura, por lo general, es
incierta o improbable, ¿verdad? Porque una inversión puede prosperar o no en la misma medida. Entonces, lo que hace un inversionista, como las corporaciones, como los bancos, ¿verdad? Porque el capital social y lo que se pueda obtener del proceso de intermediación financiera, de depósitos o de ahorro, tiene que ser entregado en créditos y también invertido, porque los bancos, aparte de realizar la intermediación financiera, también tienen sus propias inversiones y algunas ofrecen también la banca SAFI, no sé si han visto, Fortaleza SAFI, Visa SAFI o algo así. Lo que quiere decir es servicio de administración de fondos de inversión. Entonces, lo que el banco hace es invertir, como les digo, ¿verdad? Y cuando yo dejo como caja de ahorro, por ejemplo, y adelantándonos un poquito, ¿no? Cuando yo dejo como caja de ahorro en el banco mi dinero y contrato un interés, ¿verdad? X con el banco, por ejemplo, 4% anual o algo así. Aunque el banco se aplace en todas sus inversiones del año, igualito me tiene que pagar mi interés. Y a todos los que estemos en esa modalidad de caja de ahorro, depósito a plazo fijo, ¿no? Y, pero si yo voy a ahorrar o yo voy a poner mi dinero en la banca SAFI, que es un servicio de administración de fondos de inversiones, lo que el banco va a hacer es ofrecerme una cartera de inversiones, ¿no? Me va a decir, el banco participa aquí, 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 acá, ¿no? ¿En cuál vas a invertir tu plata? Te va a aconsejar o, bueno, te va a explicar y tú vas a decidir. Y porque tú has decidido en qué vas a invertir el dinero, tú te estás arriesgando a que si esa inversión determinada del banco no prospera, entonces eh, tú vas a soportar también el riesgo de la pérdida. O sea que puede ser que o pasado mucho tiempo no ganes nada de interés o en su defecto incluso se te disminuye el capital porque ha fracasado pues la inversión. Pero si es que la inversión prospera, entonces vas a tener mucho más rédito que, que si estarías ahorrando en cualquier otra forma, digamos, como caja de ahorro o, o depósito a plazo fijo, ¿no? O cuenta corriente. Entonces, y a mayor riesgo siempre mayor ganancia, ¿verdad? El que no arriesga no gana, así es. Entonces, la inversión, ¿no? Como les iba diciendo, es una colocación de capital que espera una ganancia futura que es incierta. Entonces, lo que voy a hacer es resignarme de, de la liquidez, ¿no? Las empresas como los bancos, al final del año fiscal, que termina el 31 de diciembre, ¿verdad? ¿No? Al final del año fiscal tienen eh, un monto líquido de utilidades, ¿no? Que representa su utilidad después de haber realizado todos los gastos así sociales, haber atendido las obligaciones, haber gestionado también los deberes formales y materiales con los tributos, ¿verdad? O sea, ya ha pagado sus impuestos, el IVA, o por lo menos ya está previsto. Y ha sobrado un monto que representa las utilidades, ¿no? Para que el banco al año genere más utilidad y no corre el riesgo de ser liquidado, el- los socios del banco, ¿no? Se van a resignar del beneficio inmediato de esa utilidad de ese año, ¿no? Se van a se van a privar de repartirse toda la utilidad y solamente se van a repartir una parte de esta utilidad como excedente y lo demás se va a reinvertir. Y esa es la característica de las empresas o de las sociedades comerciales. Y podemos, eh, bueno, explicar con un ejemplo simple, todo el mundo sabe ya qué es la inversión, pero es como tener
haber prosperado en un negocio y tener $10,000 para comprar un auto, ¿verdad? Ir con esos $10,000 como un puñete y a 2 cuadras antes de la tienda de autos, me encuentro con un negocio, ¿verdad? Con alguien bueno, que me ofrece una inversión y de aquí a 2 años, de manera segura y habiendo estudiado toda la documentación, voy a poder, bueno, no segura, sino probar con mucha probabilidad, voy a poder obtener el doble de ganancia y entonces me voy a resignar de la liquidez inmediata, del beneficio de poder adquirir ese bien, ¿no? Y voy a esperar un tiempo y luego voy a obtener la ganancia y voy a poder adquirir el bien y además tener un monto que va a representar la utilidad por haber sacrificado mi liquidez inmediata, ¿no? O sea, me he resignado del dinero ese rato y he hecho como que no tenía porque lo he reinvertido, ¿no? Y han pasado los 2 años y luego me han dado mis utilidades y voy a poder adquirir ese bien que quería adquirir y voy a tener eh, también otro monto eh, excedente que va a representar el fruto de mi inversión. Ahora, habiendo explicado eso, ¿no? Y las, en las anteriores diapositivas, no podemos señalar que las finanzas públicas tienen como características que persiguen el bienestar social y logran sus ingresos mediante la coerción, como eso es materia de derecho tributario que ya habíamos revisado, ¿no? El elemento de la coerción es solo uno, ¿verdad? ¿Por qué medio nos obliga coerción quiere decir obligar, ¿verdad? Cuando yo coerciono a alguien, le obligo, ¿no? Y el Estado es el único que tiene la legitimidad para poder aplicar la coerción sobre las personas, ¿no? Nos puede obligar a hacer algo, pero no nos obliga a punta de pistola, ¿verdad? Existe un elemento legítimo para la coerción. ¿Y cuál es el elemento legítimo para la coerción? Es la norma, ¿verdad? Porque el Estado nos dice, esto vas a hacer y si no haces, ¿no? 1.000 bolivianos de multa eh, o, o 10,000 UFBs, ¿verdad? O clausura, ¿no? O en el peor de los casos, pena privativa de libertad, ¿no? Entonces el elemento de la coerción es la norma, la ley. Y el Estado logra sus ingresos mediante la coerción, o sea, nos obliga a pagar. Y, o sea, en otras palabras, hay una ley que nos obliga a resignarnos de nuestras utilidades, de la ganancia, del sudor de nuestra frente para dárselo al Estado. Porque si no hacemos eso, vamos a tener penalidades. ¿Para qué pagas impuestos si no? No existe de parte de las administraciones tributarias como habrán podido deducir del semestre de Derecho Tributario, no existe una obligación inmediata de parte de las administraciones tributarias eh, para poder, una contraprestación inmediata que corresponda al pago de los tributos, ¿no? Ya es bien sabido que el dinero de los impuestos va para la atención de las necesidades públicas, pero ese rato que pagas te atienden, ese rato que pagas te lo van a ir a pavimentar tu calle, ese rato que pagas vas a poder inscribir, vas a tener derecho de inscribir a tu hijo al colegio fiscal. No, ¿verdad? No existe una contraprestación inmediata. Pagas para que no te clausuren, pagas para que no se te venga encima la UFB, ¿verdad? El mantenimiento del valor, el interés, la multa por incumplimiento de deber formal. O sea, pagas para que los impuestos no te fiscalicen, ¿no? Esa es la única obligación de la administración tributaria de manera inmediata. Si cumples dentro del plazo y con todas las obligaciones formales, no te van a perseguir. Ahora, puede ser que en un futuro utilices los servicios públicos, pero puede ser que no, ¿verdad? Porque eh, si es que obtienes alguna estabilidad económica y puedes procurarte, digamos, ir a la clínica privada
o inscribirles a tus hijos en el colegio privado, nunca vas a pisar el Viedma, ¿no ve? Nunca vas a ir al colegio fiscal porque tus hijos están en el privado y puedes pagarlo. Entonces, ¿para qué has pagado tus impuestos? Para poder seguir ejerciendo continuamente tu actividad económica de manera lícita, ¿no? Porque si no nos van a clausurar, nos van a fiscalizar, nos van a determinar deuda tributaria. Y eso mediante ley. Entonces, así obtiene el Estado sus ingresos, ¿verdad? Mediante la coerción. Ahora, las finanzas corporativas, ¿no? Valoran el tiempo y el monto de la inversión y por lo general se invierte a largo plazo y sacrifican la liquidez. Como les había dicho, solamente una fracción de la utilidad se reparte a manera de excedente entre los accionistas. Entonces se valora el monto y el tiempo de inversión. En, en el ejemplo de los servicios que prestan las entidades de intermediación financiera, ¿no? Esto está traducido en el plan de pagos, ¿verdad? Eh, el monto de la inversión son los $30,000 que te van a prestar para comprarte tu departamento y vos vas a poner 20, por ejemplo, ¿no? ¿No? Esos $30,000 vas a contratar a unos 20 años y a una tasa de interés anual, ¿verdad? Puede ser 4,5 o 5, depende de la escala de la tasa máxima y mínima de interés eh, activa que permite la norma, ¿no? Y de acuerdo si tu préstamo es de vivienda social o de vivienda, pero con interés comercial. Ahora, ¿qué va a valorar ahí el banco? ¿No? ¿Cuánto tiempo te va a prestar? ¿No? ¿Y cuánto dinero te va a prestar? ¿No? Se valora el tiempo y el monto. Y antes se valoraba tanto estos aspectos que antes de que exista esta ley 393, ¿no? La ley de del sistema financiero, si uno, bueno, ahora, ¿no? Como todos saben, y es altamente difundido, si tú te prestas del banco, por ejemplo, eh, $10,000 a 10 años, ¿no? Y de aquí a 6 meses tienes para pagar los $10,000, lo único que tienes que hacer es pagar el capital, lo que te falta del capital y el interés al día de pago. O sea, de aquí a 6 meses, el interés hasta el día que pagues. Pero antes, ¿no? Por este valor que se le daba, que se le da al tiempo y al monto de inversión, ¿no? Antes los bancos decían que a pesar de que si tú de aquí a 6 meses o al siguiente mes tenías el monto del total para cancelar y el capital y el interés a la fecha de pago, tú ya habías contratado y te habías obligado a pagar un interés, ¿no? Y el banco, como tú te has obligado, el banco ya tenía ese derecho de manera expectaticia, le llamaban, tenía el derecho expectaticio, ¿verdad? De cobrar todo ese interés que tú te habías obligado. Así que si tú querías de aquí a un mes o 6 meses cancelar la operación que habías contratado por 10 años, tenías que cancelar el capital y el interés de los 10 años, ¿no? Eh, Eso ya era, digamos, abusivo en contra del usuario financiero, pero ya se ha regulado, ¿verdad? Y ahora si tú quieres y puedes cancelar la operación en un tiempo más corto del que has contratado, tienes que cancelar solamente el interés al día de pago y no así el total del interés que has contratado, ¿no? Y como pueden ver, se valora mucho el tiempo y el monto de la inversión en cuanto a las sociedades que se dedican a la intermediación financiera, ¿no? Y las finanzas privadas, ¿no? Lo que buscan es el lucro, pero del inversionista, ¿verdad? De una sola persona, un grupo de personas naturales, que con esta utilidad lo que van a hacer es atender sus necesidades de índole personal o familiar, ¿no? O sea, van a erogar gastos, gastos que no tienen nada que ver con la inversión, ¿no? Que en primer lugar le ha generado la utilidad.
¿no? Pero también van a tener que privarse de esa utilidad para poder mantener su actividad regular. Entonces tiene un carácter cíclico también, ¿no? Ahora, la actividad financiera del Estado, ¿no? Es el conjunto de elecciones o decisiones económicas que se materializa en la realización de ingresos y gastos públicos y se concreta en las decisiones instrumentadas mediante programas de ingresos y gastos. Esos programas de ingresos y gastos son los famosos presupuestos, ¿verdad? Pero el ahorro que habíamos visto en algunas diapositivas más arriba, ¿no? Es tan importante para el Estado porque va a representar el desarrollo económico, va a representar la actividad económica, ¿verdad? El flujo de liquidez, ¿no? Es tan importante que es también considerado como un bien jurídico protegido y que tiene carácter público, ¿no? Y además lo ponen en la Constitución Política del Estado, así que no solamente se habla de la actividad financiera del Estado, sino también de que se concreta a través de los presupuestos, sino también de la actividad financiera que tiene que ver con el ahorro, ¿no? Con la intermediación financiera, ¿no? Aquí está en el 331, ¿no? Señala la actividad de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado conforme a ley, ¿no? Y que las entidades financieras están reguladas y supervisadas por una institución de regulación de bancos. Entonces, ¿quién regula el, las actividades es el Estado mediante una norma que es la Ley de Servicios Financieros en, y con carácter supletorio el Código de Comercio, el Código Civil, ¿verdad? Para poder ejecutar las deudas que caigan en mora y el procedimiento civil y además como es un, es de interés público, ¿verdad? El, el ahorro, entonces se le asigna una autoridad para su supervisión y es la autoridad de supervisión del sistema financiero ASFI, la que se encarga de la protección de los derechos del, eh, del usuario financiero. Entonces, cuando eh, existe alguna irregularidad o algún abuso de parte de la entidad de intermediación financiera hacia el usuario financiero, lo que tiene que hacer es ir a reclamar a la ASFI para que se le aperciba, para que se le amoneste o en todo caso se le sancione, ¿no? Y hay varias irregularidades en las que incurren las entidades de intermediación financiera. Por ejemplo, el, uno cancela la totalidad ya del préstamo y tardan una eternidad en hacer la escritura de cancelación del gravamen, ¿no? Porque tienen harto trabajo, porque no es la única, ¿no? Y otras razones, pero razones que no tienen ningún peso Porque eso no cuando lo hace el trata cliente. de cancelar el préstamo, ¿verdad? Y Doc, también Doc, la pueden, cancelación del... por ejemplo, haber afectado de mala manera los bienes y al momento de cancelar el préstamo, ya no se puede liberar. Por ejemplo, cuando han dado un préstamo una vez, le han dado un préstamo a un señor que tenía dos nombres y dos apellidos, pero su bien estaba con un nombre y un apellido. Y de alguna manera, pagando seguramente, han logrado hacer pues la hipoteca para liberar el préstamo. Y después han cancelado y le han otorgado la escritura de cancelación. Y como la hipoteca estaba con un solo nombre y un solo apellido, la cancelación ha ido igual. Pero entre
en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Desde que se ha prestado hasta que se ha cancelado, el señor ha hecho corregir su carnet de identidad en el CEGIP. Así que cuando ha ido a cancelar en derechos reales su hipoteca, no se lo han cancelado porque han dicho, no, pues si esto es de otra persona, ¿sí? Y usted es otra persona, que venga el que tiene un solo nombre y un solo apellido, ¿no? Y así se presentan pues irregularidades y problemas y que, bueno, eh, hay que, digamos, nomás eh, recurrir pues a la autoridad de supervisión del sistema financiero para hacer valer los derechos de los usuarios financieros, ¿no? O de nosotros como usuarios financieros. Y bueno, también el, de manera secundaria cuida los intereses de las entidades de intermediación financiera, ¿no? No sé si, creo que alguien ha levantado la mano, si tiene alguna consulta. Bueno, entonces vamos a seguir. En, está medio lento esto. Ahora sí, nos falta revisar vamos a revisar esto, los elementos. No se quita esta ventana, pero no importa. El, entonces, cada, como hemos podido ver, según la actividad financiera, sea pública, corporativa o privada, tiene sus propias características, ¿no? Y de la que vamos a ver ahora es la actividad financiera de solamente de las sociedades comerciales o de las corporaciones y más específicamente de las que se dedican a la intermediación financiera o que participan del sistema financiero. ¿No? Vamos a ver también un poquito, solo un poco de los títulos valores y la compra-venta de títulos valores en el mercado de valores, que no es nada más que un mercado con todas las letras que lo definen, pero donde no se venden bienes ni servicios, sino que se venden títulos, valores como son las acciones, ¿verdad? Los, las acciones, las cuotas de participación y otros que, el, que se hace mediante este mercado de valores y que tiene su propia ley, la ley del mercado de valores, y que existe además en Bolivia, ¿no? Y las entidades de seguro que también trabajan con el dinero, ¿verdad? Y por eso pertenecen al sistema financiero, como las de seguro a largo plazo, que son las AFPs, ¿no? Que administran los fondos de pensiones, las aportaciones que se hacen, ya sea como dependiente, ¿no? Cuando soy empleado de una empresa y me hacen las retenciones para aportar por mi cuenta a la AFP, ¿no? Pero de manera independiente también se puede aportar si uno se encuentra en situación de superávit, ¿verdad? Y le da como para aportar, hacer sus aportaciones de manera independiente, entonces llega a las 120 aportaciones, igual de manera independiente se jubila, ¿no? No es ningún impedimento, ¿no? O puede aportar, pero y luego si ya se le acaba la liquidez y todo y no puede llegar al, al número de aportaciones, todavía puedes retirar tus aportaciones, pero siempre y cuando hayas cumplido la edad mínima, por ejemplo, si hayas llegado a la edad considerada ya no laboral, ¿no? Y todavía no has cumplido el número de aportaciones, recién te lo puedes retirar.
pero antes no, ¿no? Y las otras entidades, ¿verdad? Que hacen, que participan del sistema financiero y que hacen esta actividad financiera de las corporaciones que tienen que ver con el sistema financiero, son los seguros a corto plazo, como el Visa Seguros, Alianza Seguros, ¿no? ¿Verdad? Que ofrecen pólizas de seguro de salud, contra robo, ¿no? Que, que tienen que ser reactivadas por lo general de manera anual, ¿no? Y que uno contrata en caso de que pase algo, ¿verdad? Por ejemplo, contrato mi póliza de seguro en caso de que me pase un accidente, ¿no? ¿Eh? O en caso de que se roben mi casa o en caso de que me roben mi auto, ¿verdad? Pero y entrego este dinero y este dinero es invertido por las sociedades comerciales que son las aseguradoras y generan utilidad, ¿verdad? Y más aún si yo no voy a utilizar el servicio médico, entonces en esa gestión, pero como era en caso de que me accidente, por ejemplo, y no me he accidentado, no podrían devolverme por lo menos la cantidad de mi póliza, si ya lo han invertido, ya le han sacado utilidad y todo, ¿no? Pero bueno, no, vamos a ver todo eso. Y de eso se trata la actividad financiera. Como les he dicho, era un tema corto. Les voy a mandar este, la, los documentos y la tarea para que los realicen para la próxima clase y ya luego vamos entrando a lo que es la banca pública y la banca privada, ¿no? Para luego ir viendo los servicios financieros. Así que vamos a terminar ahí y cualquier duda o observación pueden hacerla en este momento o por el WhatsApp también, es indistinto. Vamos a esperar un minutito. Si no hay ninguna duda, no se hayan olvidado poner su nombre en el chat para la asistencia. Y por lo demás, quedamos ahí, pues. Hasta luego. Hasta luego, doctor, hasta luego. Pero, doctor.